Algo que hemos estado usando y que tiene que quedarles claro que se puede hacer es algo que de manera más formal se le llama composición en lo que es el paradigma de orientado a objetos. Y es simplemente poder usar dentro de una clase un objeto de otra clase, del tipo de otra clase. O sea, no estoy limitado a solo textos o solo ints, ¿está bien? O float. O sea, no estoy limitado solo a tener en los atributos solamente cosas que sean tipo hetero descendente. Puedo tener, por ejemplo, una lista. Esa es una carita feliz, o sea, hagámosla más obvia. ¿Está bien? Puedo tener, ¿y una lista qué es, en definitiva? Una lista es una clase, en particular la lista es la class list, ¿está bien? Definida en Python internamente. Bien, entonces, esto es importante, o sea, así como puedo tener los atributos que tengamos, nombre, fecha, yo qué sé, puedo, por ejemplo, tener una lista. Y eso es un objeto dentro de otro, o sea, en la clase, acá estoy definiendo un ejemplo muy simple, la clase abuelo, ¿no? Entonces la idea es puedo crear abuelitos con su nombre y la fecha de nacimiento. Y a los abuelitos les voy a llevar una lista de hobbies, ¿está bien? Entonces, bueno, según este listado, digamos, puedo tener un método agregar hobby que tenga sentido para mí, ¿no es cierto? Donde le voy a pasar un nuevo hobby. Y fíjense que ese nuevo hobby, como el hobbies, el atributo hobbies de mi clase abuelo es una lista, yo lo voy a manejar haciendo self.hobbies. Esto es una lista. Entonces, si quiero agregar un valor, pues voy a usar el comando append porque es una lista, ¿está bien? Y eso es importante porque es muy útil, ¿está bien? Y si yo hubiera necesitado, por ejemplo, en este caso, tener una lista de, supongamos, esto va a ser como una especie de extra, de paréntesis, digamos, si yo hubiera necesitado tener una especie de lista de hobbies válidos, porque no es que pueda escribir cualquier cosa, para poder chequear acá si este valor que me dan me sirve, podría, por ejemplo, haber definido fuera del init, fuera de ahí, o sea, acá, algo que fuera válidos, una variable que sería como una lista de valores constantes, de alguna manera para mí, ¿no? Entonces podría haber definido, esto no es un corchete, podría haber definido una tupla, por ejemplo, o una lista si quieren. Lo voy a definir como tupla de solo lectura. Entonces, por ejemplo, pintar, bordar y mirar tele. Estoy usando paréntesis porque eso es una tupla, es como una lista de solo lectura. O sea, la puedo mirar y acceder a los elementos por índice, solamente que no la puedo modificar. ¿Está bien? La tupla es una lista de solo lectura. Bien. Igual podría haber usado una lista, pero dejándola así, fuera del init y sin el self, queda creado como una variable, podemos pensarlo como una variable de la clase que va a valer siempre lo mismo en cualquier objeto. ¿Está bien? O sea, no tiene datos particulares de cada abuelito 1, 2, 3, qué sé yo, sino que esta lista válidos es algo que queda definido así para cualquier abuelo que defina, es siempre la misma. Bien, entonces, obviamente, en ese caso podría haber hecho un if, nuevo hobby, está con el in en válidos, entonces ya sí le hago un append, ¿está bien? De todas maneras, estoy yéndome del concepto principal, que es, de nuevo, que puedo tener una lista, puedo tener un atributo que es una lista de cosas. En este caso es una lista de STL, porque podría agregar varios hobbies, ¿no? Le gusta pintar y le gusta mirar tele, por ejemplo, etc. Bien. Otro ejemplo es extender un poco más, porque las listas todavía son objetos de Python, pero yo podría ir más allá y definir, o sea, tener, por ejemplo, la clase libro, ¿no es cierto?
que le voy a dar los datos del libro, que es el ISBN, el título, la cantidad de páginas, pero le voy a pasar como parámetro un nombre de autor, y el autor de ese libro va a ser un objeto del tipo autor. Es decir, una persona, un autor, ¿está bien? Entonces, eso lo voy a tener definido en otra clase, más arribita, ¿no? O sea, puedo haber definido class autor en mi código, en mi programa, y abajo, más abajo, class libro, Bueno, entonces la class autor va a tener, por ejemplo, en su init va a tener definido el nombre, que se lo estoy pasando acá, así que lo tengo que pasar en el init. Bueno, el celular, otros datos, otros métodos, qué sé yo. Y a partir de tener este objeto autor, entonces yo ahora, digamos que acá en mi libro, acá, adentro de mi libro, en lo que sea, en todos los métodos que yo tenga acá, yo voy a poder, usar cualquier cosa que necesite el autor. O sea, el self punto, en cualquier otro método, por la razón que necesite. Esto es algo de ese tipo. O sea, que si tuviera un método, por ejemplo, acá que se llame, no sé, get celular, ¿no? Supongamos, podría ser self.autor.get celular. O sea, podría usarlo porque esto de acá es un objeto que está definido acá. Igual que como cuando usé la lista acá, pude hacer un append al self.hobbies. Acá es lo mismo. O sea, una vez que tengo un objetito que está definido allá, pues acá dentro self-autor es un autor y tiene todos los métodos y atributos del autor. Esto es importantísimo porque es muy útil. O sea, este concepto de composición, ¿no? Esencialmente que dentro de una clase puedo usar otras clases, ya sean las que ya vienen, ¿no? Aparte del str, el int y todas las clases que en realidad hemos estado usando todos los objetos, o listas, que es bastante fácil y cómodo de usar, podría incluso usar algo que definí yo. A ese concepto se lo conoce como composición de clases.